Permítanme compartirles a ustedes lo siguiente. Tal vez ninguna de ustedes sepa esta historia o pocas veces he hablado de esta historia. Hace casi 30 años estaba yo en el bachillerato y me inscribí para ser vigía de la salud. Y me correspondía ser vigía de la salud en el barrio El Codito de Bogotá. Y yo recuerdo que yo llegaba a mi primera inscripción y me decían, bueno, llegue al Codito, tiene que estar allá todos los jueves a las 8 de la mañana y usted va a estar allá hasta las 12 del día. Y yo recuerdo que mi primera instrucción es, preséntese allá en la casa de la señora Esperanza Martínez Zúñiga, a quien no veo desde esa época. Y recuerdo que caminaba yo y llegaba a la casa y ella me abrió la puerta y me dijo, joven, bienvenido. Yo soy la madre comunitaria, acá están los niños y a ustedes les corresponde darnos apoyo, estar con nosotros. Y para mí fue una experiencia que me cambió la vida. Les voy a explicar por qué me cambió la vida. Porque fue la primera experiencia que yo tuve contacto con una madre comunitaria. Y yo creo que nosotros tenemos que contarle estas historias cada vez con más alegría al país. Porque yo veía que llegaban los niños y había niños que venían de sus hogares tristes y veían a la madre comunitaria y se abalanzaban con un abrazo fraterno. Y veía a otros niños que le esperaban a que la madre comunitaria les leyera un cuento. Y recuerdo, por ejemplo, cuando también otros niños esperaban un juego didáctico, cuando recibían su ración de alimentos. Y a mí, ¿por qué me cambió la vida? Porque ese día entendí que una de las labores más lindas que tiene nuestro país es la que ustedes desarrollan. Porque para muchos niños son el primer contacto de afecto. Para otros niños son la primera forma de aprender. Para otros son el lugar de espacios seguros. Y eso sencillamente no hay con qué pagarlo. Y lo mismo lo quiero expresar con las madres sustitutas. Porque nosotros tenemos un país lleno de cosas maravillosas, pero también tenemos un país donde a veces hay tristezas y tristezas profundas. Niños que llegan con algún incidente de estrés postraumático, o que son producto de pronto de un embarazo no deseado, o que tienen que transitar por muchas complejidades en sus casas, y que cuando entran a un esquema de protección, esa madre sustituta cambia para siempre una vida. Y hace unas semanas que estábamos con la doctora Lina llegando a Chiquinquirá a inaugurar un centro Sacúdete, se acercó con nosotros una niña que había sido formada por una madre sustituta y que hoy tenía una historia maravillosa de vida y decía, gracias a lo que aprendí en ese hogar sustituto y con esa madre sustituta. Yo les quiero empezar por ahí porque tuve una gran fortuna en la vida. Cuando yo llegué al Senado de la República, me encontré con un gran amigo, una persona que me ayudó a mí a aprender mucho del proceso legislativo, que me enseñó a sacar mis leyes adelante. Y ese amigo un día me dijo, necesito que me ayude para que hagamos un programa para las madres comunitarias. Y le dije a ese amigo, claro que sí,
cuente conmigo como soldado de esa causa. Ese amigo es hoy el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. Y a mí me emociona, de verdad, porque con Ángel Custodio nos conocimos en el Congreso y él empezó su carrera pública en el ICBF. Él empezó su carrera pública al lado de las madres comunitarias. Inclusive, ¿saben quién se acordaba mucho de eso? La exministra Alicia Arango, que también empezó su carrera pública en el ICBF. Y ellos construyeron una serie de intervenciones para trabajar por ustedes. Y a mí me dejó sembrada también esa semilla de gratitud que hoy les compartí a ustedes de mi experiencia en el Codito. Pues hoy les quiero decir a ustedes con afecto que qué mejor momento para celebrar el Día de la Mujer que con las mujeres que han ayudado a tantos niños de Colombia a salir adelante, con las mujeres que han cambiado vidas y que siguen cambiando vidas en nuestro país. Y me emociona de sobremanera que en este día nosotros estemos diciéndoles a ustedes que estamos a su lado y que además hemos hecho justicia por ustedes. Ángel Custodio Cabrera fue uno de los defensores a ultranza en el Congreso de la República para permitir la cobertura pensional de las madres comunitarias que han trasegado un mínimo de años. Y yo lo que les quiero decir a ustedes como presidente es que en este gobierno hemos consolidado la protección social de por vida para las madres comunitarias de Colombia con estos programas de subsidio y protección pensional. Porque cuando ustedes decían ahora, yo llevo 34, 37, tantos años, estos son años donde ustedes han llenado corazones, han llenado vacíos, han transformado seres humanos. Miren, yo recuerdo en alguna ocasión que había muchas personas que decían, bueno, la educación preescolar, claro, muy bonita la educación preescolar, pero es que resulta que para millones de niños, ustedes han sido la educación preescolar. Y muchas personas dicen, bueno, pero es que no todas las madres comunitarias están tituladas. Y a veces les digo, ojalá los que estuvieran titulados tuvieran el mismo cariño por los niños que tienen las madres comunitarias. Y por eso lo que queremos nosotros, y eso ha sido una labor que yo le he encomendado también a la doctora Lina y al ministro, es que nosotros sigamos dándole a las madres comunitarias todas las herramientas para seguir apoyando esto que nace del corazón, porque a ninguna de ustedes las obligaron a ser madres comunitarias, ni madres sustitutas. Ustedes llegaron por amor a los niños y a las familias de nuestro país. Y eso merece un gran reconocimiento. ¿Y saben qué me alegra? Que hoy, el Día de la Mujer, estemos nosotros diciendo 1000 cupos nuevos de beneficiarias del programa de subsidios en Colombia para la protección de la vejez de las madres comunitarias. Esto es equidad, Ángel Custodio. Eso es verdadera equidad. Pero también lo que decía ahora el ministro, la protección de la seguridad social. Que queden ustedes también habilitadas en el régimen subsidiado de salud, que puedan estar en el régimen de salud y que no les haga falta esa protección. Y eso también para nosotros significa un enorme compromiso. Y otra cosa que a mí me parece importante, claro, siempre hay retos, pero cuando empezó nuestro gobierno, en promedio las madres comunitarias que estaban ya en este proceso
de reconocimiento del subsidio estaban en alrededor de 220.000 pesos. ¿Cierto, Ángel Custodio? Eso era más o menos lo que nosotros teníamos. Usted en ese momento estaba de representante en ese momento estaba representante en el Banco Centroamericano de Inversiones. Se nos había ido para Tegucigalpa un rato. Pero yo mantenía con Ángel Custodio la conversación y decía, hay que ver cómo damos este salto. Pues mire, yo les voy a decir una cosa. En política hay mucha gente que habla mucho, pero hacer es lo que se logra con hechos, y óiganme esta frase, hechos con corazón. Este gobierno prácticamente ha duplicado ese aporte para tener más de 440.000 pesos para las madres comunitarias de nuestro país. Y eso es algo histórico. Esto es compromiso de verdad con ustedes. Y también lo estamos hoy divulgando. Y quiero también transmitirles algo. Necesitamos que nuestra sociedad cierre cada vez más brechas sociales. Miren, yo todavía me acuerdo de cómo mi amor personal por la justicia social tiene que ver mucho con el hogar comunitario que yo visitaba. Estuve 2 años en el Codito, porque ese día entendí que a veces pesa mucho más el afecto y la enseñanza con afecto que tener todos los libros y todas las herramientas. Porque hay niños que se han forjado como mejores seres humanos gracias a ustedes. Porque cualquier incidente de trauma o de afectación en su familia lo superaron gracias a ustedes. Y por eso yo quiero hoy también contarles que uno de los enfoques más grandes de nuestro gobierno ha sido el del ciclo completo de vida, donde nosotros empezamos la cobertura desde neonatal hasta la juventud. Pero hay 2 hitos, Ángel Custodio, que yo quiero resaltar hoy. Cuando llegó la pandemia nos tocó la puerta y nos tocó cerrar los centros de atención integral y nos tocó cerrar muchos de los hogares comunitarios. Yo le dije a la doctora Lina Arbeláez y le dije también al ministro Ángel Custodio Cabrera, muy elemental, no se le deja de pagar a ninguna madre comunitaria de Colombia. No se le deja de reconocer su labor. Porque la fácil hubiera sido, bueno, no están los niños. No. Ahí teníamos que estar a su lado. Y eso también es equidad. Pero además, otro elemento, que ahora lo decía de manera elocuente el ministro. Nosotros creemos que la equidad también significa reconocerle a quien aporta la transformación de nuestra sociedad. Si nuestra economía creció el 10.6% el año pasado, eso no es por germinación espontánea. Eso es porque inclusive dentro de las empresas de nuestro país hay un motorcito incansable que es esa capacidad, esa tenacidad del pueblo colombiano. Y por eso el año pasado logramos el mayor aumento real del salario mínimo en casi 50 años, donde nosotros hicimos un aumento nominal de más del 10%. Pero recuerdo mucho cómo cuando le contaba a Ángel Custodio que íbamos a llegar allá, Ángel Custodio me decía algo que le tocaba también la fibra, y es que ese aumento iba a permitir ese milloncito de pesos para las madres sustitutas de nuestro país, para las madres que están dándole ese apego a nuestros niños. Y queridas amigas, yo se los digo de corazón, ese milloncito de pesos lo llevaba el país añorando por décadas. Y me alegra que haya sido en nuestro gobierno donde hayamos podido llegar al salario mínimo de 1 millón de pesos. Como también me alegra a mí
que muchas de las personas que estaban bajo la cobertura pensional en Colombia, pero con un ingreso de un salario mínimo, antes, cuando empezó nuestro gobierno, ¿sabe cuánto tenían que pagar de salud al mes? Los que tenían pensión de un salario mínimo, el 12%. Y en este gobierno lo hemos dejado en el 4%, cumpliendo también una promesa de campaña pensando en la equidad de Colombia. Y yo no tengo sino que decirles a ustedes gracias de corazón. Las admiro, las adoro. Y quiero que en Colombia esta figura sea cada vez más fuerte, más vigorosa, más cercana a la ciudadanía. Porque ustedes han sido los intérpretes, las intérpretes de muchas de las cosas que dice nuestra Constitución. Porque los derechos no están en los papeles, ni en los incisos, ni en los artículos. Los derechos están cuando se acercan y el ciudadano los siente de verdad en cabeza propia. Muchas mujeres de Colombia han podido trabajar en nuestro país gracias a ustedes que les han cuidado a sus hijos. Muchas mujeres de Colombia han podido pasar por momentos difíciles de congojas y de dificultades de salud porque las han tenido a ustedes cuidando a sus hijos. Y otros niños de Colombia han podido salir adelante porque cuando sintieron que lo perdieron todo afectivamente, ahí estuvieron ustedes. De manera que en este Día de la Mujer, qué mejor que agradecerle a las heroínas que han ayudado a transformar a Colombia. Y yo quiero cerrar esto diciéndole a Ángel Custodio lo siguiente y a la doctora Lina. A nosotros nos quedan 5 meses. Pero ustedes saben que aquí trabajamos 3 turnos. Entonces, son 5 meses en el calendario, pero son 15 meses en trabajo. Y entonces vamos a seguir dejando sentadas las bases normativas, regulatorias, presupuestales, para que las madres sustitutas y las madres comunitarias de Colombia sigan mejorando su calidad de vida. Ese compromiso lo tienen ustedes. Y mi último mensaje es también para decirles que la doctora Lina Arbeláez, la directora del ICBF, ha sido una batalladora, porque nos ha tocado pelear por recursos cada año y ella pelea por la platica. Pero lo mejor es que yo creo que se ha encontrado con un hermanito gemelo para estas tareas. Y digo gemelos en el corazón, y en este dúo dinámico de la doctora Lina y Ángel Custodio Cabrera vamos a dejar de aquí al mes de agosto en el anteproyecto de presupuesto y también en lo que tiene que ver con la formulación de políticas públicas, un programa para seguir aumentando las madres comunitarias en Colombia y seguirlas protegiendo a ustedes por lo que son, heroínas de nuestro país. Muchísimas gracias.